Aquí comienza Noticias RCN. Bienvenidos. Mónica, no va más Tarek William Saab en la Fiscalía de Venezuela. Uno de los hombres más poderosos del régimen renunció esta tarde a su cargo. ¿Qué hay detrás de su salida? ¿Estados Unidos pidió su cabeza? Tarek William Saab fue el responsable de ordenar la detención de al menos 300 líderes políticos, entre ellos Edmundo González, Juan Guaidó, defensores de derechos humanos y periodistas. Mientras tanto, Mónica, crece la tensión entre Estados Unidos y Cuba. La policía de la isla atacó una lancha estadounidense que se habría negado a detenerse. Los 4 tripulantes americanos murieron. El fiscal de la Florida dijo que el régimen cubano tendrá que rendir cuentas. Y un juez confirmó la medida de aseguramiento contra César Manrique por el escándalo de corrupción en la unidad de gestión del riesgo. Es el segundo funcionario cercano al presidente Petro con líos en la justicia. Al igual que Carlos Ramón González, Manrique también está prófugo. Ay, José, tremenda polémica ha generado un proyecto de decreto del gobierno que obligaría a los fondos de pensiones privados a trasladar más de 25 billones de pesos a Colpensiones. Expertos advierten que esto podría afectar el ahorro de los trabajadores. Y vea, una casa en el sur de Bogotá servía como fábrica de explosivos del ELN, con los que pretendía realizar atentados antes de las elecciones. La policía y la fiscalía, con apoyo de la DEA, descubrieron el peligroso lugar. Mónica, si había un hombre poderoso en el régimen venezolano, ese era el fiscal Tarek William Saab, quien estuvo en ese cargo por más de 8 años y medio hasta hoy, que presentó su renuncia. Durante el tiempo que estuvo al frente de la fiscalía, esto vale la pena recordárselo a los televidentes, Saab ordenó la detención de cientos de líderes opositores, incluyendo, oiga esto, a Edmundo González, quien ganó las elecciones legítimamente en 2024, a Juan Guaidó y a Leopoldo López. Ese era Tarek Saab. Sí, cerca de 300 opositores al régimen, pero no solo eso, también hay que recordar, José Manuel, que ese hombre fue el responsable de la persecución judicial y del hostigamiento contra la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, quien amenazó de imputarla inclusive por asesinato. La pregunta es si Estados Unidos está detrás de toda esta renuncia. Pues los detalles con Luis Alejandro Olaya desde Caracas. Luis, buenas noches. Hola, muy buenas noches, amigos de Noticias RCN. Efectivamente, este miércoles, durante la sesión del Parlamento Nacional, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, mostró las cartas de renuncia de Alfredo Ruiz como defensor del pueblo y también de Tarek William Saab como fiscal general de la República. Aseguró que sería designada una comisión para evaluar las postulaciones, mientras que fueron designados para ambos cargos de forma encargada Larry DeBoe como fiscal general encargado y el propio Tarek William Saab, quien renunció a la fiscalía como defensor del pueblo encargado. Una sesión o una decisión que no fue votada por los diputados opositores en el Parlamento. En efecto, obran en nuestro poder sendas misivas dirigidas por el fiscal general de la República, doctor Tarek William Saab, y por el defensor del pueblo, doctor Alfredo José Ruiz Angulo, en donde expresan su decisión de renunciar al cargo respectivo como fiscal general de la República y como defensor del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Tanto Larry DeBoe, quien ahora tendría el Ministerio Público o la Fiscalía General de Venezuela de forma encargada, así como el propio Tarek William Saab, quien fue encargado de la Defensoría del Pueblo, ambos de forma temporal, mientras se elige a quienes tendrán definitivamente estos cargos, fueron juramentados la tarde-noche de este miércoles por el propio Parlamento. Así lo han indicado a través de sus redes sociales. Desde Caracas, Luis Alejandro Olaya, Noticias RCN. Gracias, Luis Alejandro. Se mueven las cosas en Venezuela. Pero vea, Mónica, del régimen de ese país de Venezuela pasamos al cubano, porque en la isla se presentó un hecho al que vale la pena también ponerle todos los reflectores. La policía de Cuba atacó a bala una lancha rápida con matrícula de la Florida. Cipote problema en el que se metieron. No, increíble, los 4 estadounidenses que estaban a bordo murieron y 6 personas más resultaron heridas. Una lancha con matrícula de Florida, Estados Unidos, se acercó a territorio cubano y fue atacada por la Guardia Costera de Cuba. Los ataques ocurrieron en un enfrentamiento con guardacostas cubanos en aguas territoriales de la isla, así lo indicó el Ministerio del Interior. En la mañana del 25 de febrero de 2026 se detectó una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas. La embarcación se acercó hasta una milla náutica al noreste del Canal del Pino en Cayo Falcones.
Según el documento, la embarcación inició ataques contra el personal marítimo cubano. La tripulación de la lancha rápida infractora abrió fuego contra el personal cubano, lo que provocó heridas al comandante de la embarcación cubana. Como consecuencia del enfrentamiento, 4 personas de la embarcación extranjera resultaron muertos y 6 heridos. Los heridos fueron evacuados y recibieron asistencia médica. Medios estadounidenses han dicho que, según funcionarios, la embarcación era civil y formaba parte de un grupo de lanchas que intentaban recoger a familiares en Cuba y que no pertenecía a la Armada ni la Guardia Costera de Estados Unidos. El inusual incidente ocurrió en medio de tensiones entre La Habana y Washington, que bloqueó los envíos de petróleo a la isla, lo que aumenta la presión sobre el régimen comunista. Alta tensión, sin duda. La Fiscalía de la Florida ya se pronunció frente a este delicado hecho y otros líderes políticos piden una investigación urgente. Don Roberto Macedonio con los detalles. Roberto. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. 4 personas han muerto tras este ataque perpetrado por la dictadura cubana contra una lancha que, según La Habana, había violado las aguas territoriales de este país. Sabemos que el ataque se produjo con armas de fuego por parte de la Guardia Costera. Desde la dictadura insisten en que el objetivo era proteger su espacio, pero ojo, sabemos que la embarcación se encontraba a 180 kilómetros de Estados Unidos. ¿Y cuál es la versión desde aquí? El fiscal del estado de la Florida dice que no se puede confiar en los argumentos de La Habana y ha comenzado una investigación para aclarar estos hechos. Corresponde al estado de la Florida porque la embarcación tenía matrícula de Estados Unidos, lo que agrava la presión de Washington contra la dictadura castrista. Este ataque se produce además cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, se encuentra en el Caribe, en San Cristóbal y Nieves, participando en la cumbre de líderes caribeños CARICOM. La información desde la capital de Estados Unidos. Para Noticias RCN. Roberto, gracias. Muy delicado este escenario, este nuevo capítulo entonces con Cuba, 7 de la noche, 8 minutos. Ojo a esto. Las autoridades frustraron en Bogotá un posible ataque con explosivos. El material incautado pertenecía al ELN y fue encontrado en una vivienda al sur de la capital. Grave, un hecho que enciende todas las alarmas, Mónica, si tenemos en cuenta que estamos a menos de 2 semanas de las elecciones. 2 personas fueron capturadas. En una operación conjunta entre el Gaula Militar del Ejército, la Policía, la Fiscalía y la DEA, fue desmantelado en la localidad de Usme, en Bogotá, un depósito que funcionaba como taller ilegal. Allí se almacenaban y fabricaban artefactos improvisados que funcionaban como explosivos que pertenecerían al ELN, según confirmó el ministro de Defensa. Estos artefactos podrían llegar a ser destinados a acciones terroristas durante la jornada electoral. Detrás de este plan estaría el cartel del ELN. Además de la incautación de 800 cartuchos, lanzagranadas, escopetas y granadas, también fueron capturadas 2 personas que presuntamente harían parte de una estructura criminal vinculada al ELN. Este resultado operacional afecta de manera directa las capacidades logísticas y criminales de estas estructuras ilegales y contribuye a la seguridad de la población. Inteligencia de la Fuerza Aérea y Gaula Militar hicieron el seguimiento a esta banda criminal durante 5 meses para poder dar con su captura. Entre lo incautado también se encontró este cuaderno que tenía las instrucciones para fabricar los artefactos explosivos. 2 funcionarios muy cercanos al presidente Petro están empapelados en la fiscalía y ambos permanecen prófugos. Carlos Ramón González y César Manrique, a quien hoy un juez le confirmó medida de aseguramiento por el escándalo de corrupción y gestión del riesgo. Hace 7 meses, en compañía de su abogado César Manrique, Soacha apareció por última vez ante la justicia. En palabras de su defensor, en su momento, respetó la justicia. La conducta del señor César Augusto Manrique Soacha, sin ninguna duda, no una mera inferencia de su señoría, ha sido respetuosa del proceso y de la comparecencia del mismo. Hoy nadie sabe dónde está. Está prófugo con una orden de captura y circular roja vigente que fue ratificada en segunda instancia por un juez por delitos tan graves como concierto para delinquir y lavado de activos. Desde mayo de 2023 hasta mayo de 2025, presuntamente, lideró la empresa criminal desde su cargo. En igual sentido, presuntamente, pactó el pago de coimas del 7% del valor de cada contrato para Civila. Pero no es el único escándalo que sacude a uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro. Felicitaciones, un fuerte aplauso. Sobre el prófugo Manrique también pesa sobre sus hombros una condena de 10 años por un escándalo de corrupción, cuando trabajó también con el entonces alcalde Gustavo Petro en el año 2012. César Manrique, gerente encargado del Fondo de Vigilancia y Seguridad Ciudadana de Bogotá.
Según la decisión, se verificó que bajo la dirección de Manrique en el Fondo de Seguridad se adquirieron 100 motocicletas eléctricas para la Policía Nacional, con un sobrecosto de 1.000 millones de pesos. Junto a Carlos Ramón González, Manrique es otro de los alfiles del presidente Gustavo Petro, que evade la justicia. 7 y 11, Mónica, y son muy fuertes los cuestionamientos al gobierno por un borrador de decreto que ordena trasladar nada menos que 27 billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones. Es que le parece uno increíble, ¿no? Es increíble. Colfondos advierte que podrían poner en riesgo no solo el ahorro, sino las pensiones de millones de personas que actualmente cotizan. Esta polémica gira en torno al traslado pensional. Hoy, aunque la reforma esté suspendida, se mantiene vigente que hombres y mujeres con menos de 10 años para pensionarse puedan trasladarse entre fondos privados y Colpensiones. Lo que exige el Ministerio de Trabajo con este documento es que los fondos privados también trasladen los recursos de esos afiliados. Órdenes que no son, a nuestro juicio, legales, según la ley que está vigente. Esto significaría entre 25 y 27 billones de pesos que el gobierno tendría a disposición. Cuando la gente cumple edad de pensión, esos recursos, según la ley, deben pasar de la administración de los fondos privados al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que administra el Banco de la República y que va a invertir esos recursos. En ningún momento la ley permite trasladar esos recursos a Colpensiones, porque en Colpensiones lo que pasa con los recursos es que se gastan inmediatamente. La preocupación es que el dinero se destine a pagos distintos a pensiones. Y cuando Colpensiones no tiene plata, le pide plata al gobierno del presupuesto general de la Nación, y el presupuesto general de la Nación se financia con los impuestos de los colombianos. Adicionalmente, se está exigiendo que los recursos se trasladen en 15 días una vez entre en vigencia el decreto. Pues esa no es la única controversia. El gobierno publicó 5 decretos amparados en la nueva emergencia económica. Ordena el pago de un impuesto al patrimonio para grandes empresas, también a los bancos que podrían tener que pagar un gravamen. Impuesto al patrimonio del 0,5%. El gobierno cobrará este impuesto al patrimonio a todas las empresas de más de 10.400 millones de pesos. Lo que se busca con nuevos impuestos es marchitar el árbol que está dando frutos. Y esos frutos no son de un gobierno, son de los colombianos que generamos a través de empleos, salarios, compras a proveedores, inversión y consumo. Impuesto al patrimonio del 1,6%. Para las empresas de los sectores mineroenergético y financiero, la tarifa subirá hasta el 1,6%, por lo que se prevé que haya una afectación en las tasas de interés y tarifas de energía. Estamos hablando de tributos del orden de unos 330.000 millones de pesos, que al final del día son mayores costos y mayores costos que obviamente pueden llegar a ser trasladados a los usuarios y van a ser castigados con posiblemente mayores efectos desde el punto de vista tarifario en el país. Esta sucesión de impuestos a un sector específico que aporta enormemente al desarrollo económico y social del país es absolutamente injustificada. Esos costos en los que va a incurrir el sector financiero para pagar ese impuesto al patrimonio, pues lo que tendrá que hacer es cobrar mayores intereses o cobrar servicios que hoy no cobra, y todo eso no lo van a pagar los bancos, lo vamos a pagar los ciudadanos. Expropiación express. En otro decreto, el gobierno autorizó a la Agencia Nacional de Tierras para poder expropiar predios de una manera más ágil en los departamentos afectados por la ola invernal. Para aquellos propietarios que están ubicados en esas zonas, y si la agencia decide el día de mañana declararlos de interés público, pues la agencia básicamente lo que va a hacer es expropiar esos predios, acelerando los procedimientos, concentrando las funciones, acortando los tiempos. El gobierno espera recaudar alrededor de 8 billones de pesos con los decretos de emergencia económica para ayudar a los afectados por la temporada de lluvias. 7:15, un cambio de tema, Mónica. Ahora que estábamos preparando el noticiero, varias personas se acercaban y decían: qué dolor, no puede ser esta noticia que vamos a dar. Indignación, dolor, sin duda, rabia. Eso es lo que siente además la mamá de Laura Valentina, una joven víctima de feminicidio en un apartamento del norte de Bogotá. Pues es que imagínese usted el escenario, José. Además de la profunda tristeza que uno tiene que sentir por perder a un hijo, pues enfrentarse a un juez que deja libre al presunto autor del crimen porque considera que no es un peligro para la sociedad. Al juez o a la jueza que dejó en libertad al hombre que atentó y mató a mi hija Laura Valentina, yo le pregunto: ¿usted por qué hizo eso? ¿Usted no tiene hijas? ¿Usted no tiene mamá? ¿A usted le gustaría, si su hija fuera la que estuviera ahí, a la que le hubiera pasado eso, usted hubiera dejado al asesino de su hija en libertad?
Así reaccionó la mamá de Laura Valentina en medio del dolor por la muerte de su hija y la impotencia luego que un juez dejara en libertad al presunto asesino de su hija, argumentando que no es un peligro para la sociedad y como no tenía antecedentes no habría posibilidad de reincidencia y pese a que fue capturado en flagrancia. No hay ninguna evidencia de la cual nos date que exista la posibilidad simplemente porque tenga trato con femeninas en las cuales pueda afectarlas. Estoy decepcionada en nuestra justicia. Laura Valentina, de 21 años, fue atacada por su expareja en un apartamento en Cedritos, en el norte de Bogotá. El individuo con asfixia mecánica le quita la vida. La joven víctima de feminicidio era estudiante de ciencias políticas y apasionada por el patinaje. 7:16 y aquí seguiremos rechazando de manera contundente la violencia de género, como el caso de la mujer que recibió múltiples heridas con un martillo y se salvó de milagro. Esa denuncia la hicimos aquí en Noticias RCN. Hoy les contamos que el hombre enfrentará un juicio por intento de feminicidio. La fiscalía acusó formalmente a José Medina, un hombre señalado de intentar asesinar a Karina Rincón, golpeándola más de 20 veces en su cabeza con un martillo en septiembre del año pasado. En medio del forcejeo de defensa, el mango del martillo se parte, por lo que el agresor emplea otro martillo en búsqueda de lograr su cometido. Al momento del ataque, Medina era pareja de la mujer y padre de su hija. Mientras la fiscal relataba los ciclos de violencia que habría cometido, esta fue su reacción. La golpeaba, la encerraba en su cuarto, en ocasiones trataba de accederla sexualmente en contra de su voluntad. El señor José Urbano declarara su responsabilidad frente a la madre de mi representada, donde le indica posteriormente que recogiera a su nieta, pues aquel había terminado con la vida, o eso presumía él. El juicio iniciará en mayo de 2026. Por este delito, el hombre podría enfrentar penas que van desde los 10 hasta los 30 años de cárcel. 7:18 comerciales, Mónica, pero volvemos con más del caso de Diana Ospina, un repaso de lo que pasa en México, que también la situación está preocupante. Los hechos del mundo, la información deportiva, tendremos más al volver. 7:26, Mónica, dejemos una cosa clara, no hay que tomarse la justicia por mano propia, no estamos de acuerdo con eso. Hay obviamente que reconocer algunas acciones valientes, como la de este conductor que expuso su vida por evitar un fleteo. Pues dos delincuentes estaban asaltando a un adulto mayor que había retirado 30 millones de pesos. El hombre decidió arrollarlos con su vehículo. La policía capturó a los asaltantes. Con arma de fuego, un hombre de 60 años fue obligado a entregar un maletín con 30 millones de pesos que había retirado momentos antes en el barrio La Granja de Engativá. La reacción de un vecino fue arrollar a los dos delincuentes para impedir que huyeran. Con la moto en el piso, otros ciudadanos corriendo se unieron a perseguirlos. Los uniformados adelantaban labores de patrullaje, son alertados por la comunidad sobre un hurto a una persona. Los hombres en moto aparentemente siguieron a su víctima por unas 6 cuadras hasta el barrio Santa María del Lago. La policía finalmente los capturó. Se les incautó un arma de fuego tipo revólver con 6 cartuchos para la misma, uno de ellos percutido. Para sorpresa de las autoridades, uno de ellos tenía antecedentes por hurto y estuvo en la cárcel 2 veces, en 2017 y 2020. Aparte de eso, tenía orden de captura vigente por fuga de presos. Él y su cómplice quedaron en manos de la fiscalía. Ante tal prontuario, los afectados piden que la justicia no los decepcione. 7:27, y esto no sobra recordarlo, Mónica, la gran mayoría de taxistas en esta ciudad, en Colombia, son personas honestas, que no quepa duda. Sin embargo, hay delincuentes camuflados. Y es que el aterrador caso que sufrió Diana Ospina no es aislado, y eso también hay que decirlo así. Pues es que conocimos más denuncias de personas víctimas de atracos tras salir de una discoteca. En uno de los casos, la víctima fue herida con arma blanca y le desocuparon las cuentas. En otro, una mujer denuncia haber sido drogada y robada, junto con una amiga. El secuestro y robo de Diana Ospina deja un precedente de cómo vienen operando algunos delincuentes en Bogotá utilizando vehículos. A su paso van dejando más víctimas. El taxista me rapa mi celular, me tira no sé dónde, ya era la madrugada. Le ocurrió hace un mes en Chapinero, en el mismo lugar donde Diana Ospina tomó su taxi. Lo que vino después fue la pérdida de 30 millones de pesos. Movimientos en mi cuenta, créditos hipotecarios, créditos rotativos. Dice que con algo lo desorientaron, como Valerie este fin de semana en la calle 85, cuando en minutos perdió el sentido. Y el señor empieza a gritar, ustedes nunca se subieron con un celular, se me bajan ya. El carro al frente las va a llevar.
El tipo nos bota en la 127 con séptima. No se subieron al otro carro, pidieron ayuda a un vigilante de la zona. Nosotras tuvimos un lapsus desde las 4 de la mañana como hasta las 5:30 de la mañana, donde no sabemos qué hicieron con nosotras. Insisten en que no se debe culpar a los usuarios de transporte, sino que se deben robustecer las estrategias de seguridad y justicia. Vámonos a México, 7:28. La modelo mexicana María Yulisa ha sido el centro de la polémica desde que en redes sociales se comenzó a especular que la mantenía una relación con el Mencho, cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación. Denuncia que no ha tenido ninguna relación con el capo y que ella y su familia han recibido constantes amenazas de muerte. Noticias RCN habló con María Yulisa, la joven influencer mexicana, quien pide no ser acusada de haber tenido alguna relación con el Mencho, quien fue abatido el pasado domingo en Jalisco. Empezaron como un juego, después empezaron a crear audios con IA, empezaron a crear fotografías con IA, o sea, todo empezó debido a los haters que tiene mi pareja. Según Yulisa, ella vive durante hace varios meses en Colombia. Ya no he vuelto a México, yo he estado aquí en Colombia, no he salido del país. Mi último viaje fue a Cali y es el último viaje que yo he tenido. Denuncia que han usado su imagen y que ella y su familia han recibido amenazas. Pide no confiar en todo lo que se publica en las redes sociales. Ahora no pueda ir a mi propio país. O sea, por puros haters, por gente que malinformada, por gente amarillista que por falta de información publican lo primero que encuentran. Mientras tanto, en Ciudad de México, hoy fue entregado el cuerpo del Mencho, mientras el alcalde de Tapalpa afirmó no saber que el Mencho vivía en la localidad donde fue abatido. Muy bien, antes de esa pausa que vamos a hacer, imágenes que nos acaban de llegar y que corresponden al volcán de San Juan de Urabá, que hizo erupción hace pocos minutos. Oiga, Mónica, el cráter está ubicado en la vía que comunica al municipio de San Juan de Urabá con el corregimiento de San Juancito, en Antioquia. No se reportan lesionados, mientras las autoridades monitorean el área. Ya volvemos, no se pueden perder tampoco el regreso a Joana Maya y un nuevo candidato en a lo que vinimos electoral. Regresamos. A lo que vinimos, Juan Daniel. A lo que vinimos, Joana. Estamos en pleno centro de Barranquilla. Estamos en el sector de San Nicolás. Comercio por donde usted mire. Y champeta, nos acompaña la música. Bueno, Juan Daniel, el problema más grave que están enfrentando los comerciantes en Barranquilla y también en gran parte del país, la extorsión. ¿Qué hacer con ese mal, con esa pesadilla? Bueno, Joana, lo primero es que estamos muy contentos de estar aquí en Barranquilla porque es el ejemplo perfecto de que Colombia está extorsionada. Uno de los elementos más importantes que nosotros traemos de nuestra estrategia de seguridad para resolver el problema de extorsión es priorizar el delito extorsivo y sobre todo tener un canal de contacto con todos los actores informales. Este 52.3% aquí en Barranquilla, que es el 56.7% en todo el país, para que a través de la tecnología y el acceso a crédito podamos darles a las personas que están en la calle o en establecimientos comerciales la oportunidad de tener crédito lejos del gota a gota. Juan Daniel, quiero que resaltemos ese plan que usted tendría para acabar con las extorsiones desde las cárceles. Bueno, lo primero, esto es un fenómeno urbano, lo que vemos aquí en Barranquilla. Tenemos que diferenciar... Pero no solo Barranquilla, sino en todo el país. En todas las ciudades, por ejemplo en Itagüí. Uno habla con las autoridades locales de Itagüí y le dicen todos los comerciantes, formales e informales, pagan boleta en Itagüí. Entonces, tenemos que diferenciar la extorsión urbana de la extorsión rural. La extorsión urbana va a ser un delito que vamos a priorizar dentro de nuestra estrategia de seguridad ciudadana con herramientas claves de atención de denuncias de forma efectiva y una interoperabilidad de los sistemas de información que podemos construir con, primero, el DANE recientemente pasó por San Nicolás e hizo un censo económico que nos va a dar una información que cruzada junto con las billeteras virtuales que tienen casi todos los comerciantes formales e informales, podamos entender la naturaleza de los flujos económicos que se ven en la informalidad y con eso identificar posibles actores determinantes que son
las fuentes extorsivas que nosotros estamos viendo en las ciudades. El periódico La ¿Cómo asegurar, cómo proteger a ese trabajador informal? Porque finalmente no lo podemos desaparecer. Claro que no sí. podemos satanizar el trabajo informal. Qué bueno que lo plantees. Esa es la realidad de Colombia. En Barranquilla, esta realidad que estamos viendo en este momento corresponde al 52.3% de las personas que trabajan. Sí. Es decir, que en Barranquilla, por 2 personas que trabajan, hay una que lo está haciendo en la informalidad. Nosotros lo que queremos es llegar a gestionarlo. ¿Cómo? Utilizando la tecnología. Si tuviéramos una billetera virtual pública, podríamos saber qué están vendiendo, cuánto están vendiendo, cuáles son sus costos y con eso saber cuál es la rentabilidad de estos negocios para permitir que el crédito no tan costoso a las tasas del gota a gota pueda llegarles a ellos y lograr que transformemos una realidad que es muy triste, que de 12 millones de personas que trabajan en Colombia en la informalidad, prácticamente 10 millones lo hacen para seguir siendo pobres, porque todo lo que hacen y el esfuerzo que hacen en el día se los lleva el interés del gota a gota. ¿Cómo ha visto esas movidas políticas de los que se van, de los que critican, de los que echan pullas? ¿Cómo ha visto eso usted? Bueno, mucha envidia. Mucha envidia, ¿por qué? siento ¿De mucha quién? envidia. ¿De quién contra quién? Como miembro de la Gran Consulta por Colombia, siento mucha envidia de quienes no están adentro. Siento envidia de quienes no están en cualquiera de las consultas que van a ir el próximo 8 de marzo. Y la envidia, como dicen, es mejor despertarla que sentirla. Aquí hay una posibilidad de que la gente considere personas distintas, personas cuya voz no encaja como la mía, pero que queremos trabajar, que queremos sumar, que queremos escuchar y sobre todo entender que los datos sirven para anticipar y la cercanía de la calle sirve para resolver los problemas de la gente, que eso es lo que queremos en Colombia. Juan Daniel, a lo que vinimos y gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Johanna, y me siento muy contento de volver a encontrarme contigo, colegas de trabajo en RCN y ahora con toda por Colombia para llegar a la presidencia de la República. Chao. Es verdad, aquí estuvo don Juan Daniel Oviedo con sus cifras, 7:43. Nos conectamos de inmediato con Juan Lozano, director de la FM. Juan, hola. Buenas noches. Uno de los decretos de emergencia económica establece que no rige la ley de garantías, que es la que impide que en épocas electorales se destinen unas platas, se hagan unos contratos para que no afecten el proceso electoral, que no rigen para unos procesos de contratación asociados con la emergencia. No tienen que hacer licitación pública, puede haber contratación directa. Uno entiende que hay que atender la situación de los damnificados, pero también uno recuerda la corrupción enorme que ha habido en el pasado reciente de la unidad de gestión de riesgo en tiempos de Olmedo López. Ojo, ojo, que un decreto de emergencia económica que levanta la ley de garantías y autoriza contratación directa no vaya a terminar en un nuevo foco de corrupción, que no se vaya a desviar esa plata, que se garantice que eso efectivamente llegue a quienes lo necesitan y que no terminen intermediarios corruptos, políticos y funcionarios quedándose con la plata de los impuestos de los colombianos. Ojo. Pues mucha atención, el Partido Conservador acaba de confirmar la desaparición del candidato al Senado Andrés Vázquez, de acuerdo con información entregada a las autoridades. Vázquez se encontraba en Pelaya Cesar y desapareció luego de salir a Aguachica para una reunión, Mónica. Su vehículo fue hallado junto a las pertenencias del candidato con las puertas abiertas. El Partido Conservador pidió a la policía y al ejército activar todos los protocolos para su ubicación y reiteró al gobierno nacional la necesidad de redoblar la protección y la seguridad para todos los candidatos. Un hecho muy grave. A semana y media de las elecciones estaremos informándonos a través de nuestras redes. La evolución de esta noticia. Ya llega Maritza Aristizábal y el termómetro político. Hola, bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura en el ambiente político y se la regulamos al poder. Hoy volvemos con una pregunta incómoda. ¿Están utilizando el Ministerio de la Salud para hacer política?
La semana pasada les mostrábamos cómo, acompañado de candidatos y promoviendo la Asamblea Constituyente, el ministro está recorriendo el país y entregando ambulancias en plena época electoral. Pues hoy nos queremos preguntar por esta, la circular 00011 enviada a todos los funcionarios del ministerio y donde prácticamente los obligan a asistir a la manifestación de mañana en la Plaza de Bolívar, donde habrá discurso del ministro Jaramillo y del presidente Gustavo Petro. La llamaron "Defender la salud es defender Colombia". La circular está firmada por el secretario general del ministerio y dice, abro comillas, es de vital importancia contar con la presencia y acompañamiento de todos los empleados públicos de la entidad, por lo que se solicita a cada servidor coordine y programe con su jefe inmediato la asistencia correspondiente, cierro comillas. Háganme el favor. La gente se está muriendo en clínicas, en centros asistenciales, en dispensarios, está sin medicinas, sin tratamientos y la solución es obligar a los funcionarios que deberían estar atendiendo la crisis a estar en un evento para defender la visión y el modelo del gobierno. Ahora, el que quiera ir libremente está bien, pero por lo menos el funcionario que nos hizo llegar esta circular, que no es empleado del ministerio sino del Estado, es decir, está al servicio de todos, es de los que, por ejemplo, cree que el manejo del gobierno ha sido parte del problema y no de la solución. Y así quizá estarán muchos, pero por temor a perder su empleo les va a tocar ir mañana. Ahora, lo de estar promoviendo la Asamblea Constituyente. Ya les habíamos comentado que aprovechando la masiva entrega de equipos de salud en el país, el ministro de Salud y el de Trabajo hablan permanentemente de ese tema. Pero lo que les vamos a contar sí incomodó a muchos. En Santander no solo justificaron la necesidad de la Constituyente, sino que pusieron a quienes estaban allí, empleados del sector salud, a llenar los formularios y las planillas. Vamos a acudir a los compañeros y compañeras con el formulario de recolección de firmas. La salud, un tema que no debe ser politizado, pero que sí merece un riguroso control político. Por eso hoy vamos a revisar cómo va la moción de censura contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo que promueve Jennifer Pedraza. Ya van 17 firmas de representantes, faltan 2, pero a cambio de eso ya casi 2.000 ciudadanos han firmado en respaldo a esta moción contra Guillermo Alfonso Jaramillo. Cuando suba o cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. Feliz noche. A punta de mentiras y de improperios, Trump convirtió el famoso discurso del Estado de la Unión en un show de megalomanía y división. Por hoy cerramos aquí esta conversación. Feliz noche, que descanse. Chao.